Molt bé, doncs reprenem les sessions del curs d'estiu aquesta tarda. Ara intervendrà el Giacomo, que és membre de Carovana Immigrante. Va estudiar a Turín la carrera de Dret amb un màster inclòs. Està cursant actualment el doctorat sobre externalitzacions internes de fronteres a la Universitat del País Basc i ens parlarà sobre quin és el paper de les fronteres interiors de la Unió Europea i què generen aquests espais, apuntant una mica a les friccions en un context de creixent polarització, però també a les xarxes i moviments de solidaritat i resistència que es teixeixen en aquests espais. I crec que ja t'ho deixo tot a tu. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, agradecer de verdad por la invitación. Se suele hacer siempre esta parte, pero en este caso de verdad me he gozado muchísimo hasta ahora. Me ha parecido súper interesante todo lo que ha salido y por eso he decidido cambiar la presentación. O sea, vamos manteniendo el tema de las fronteras interiores. Hablaremos también de estos mecanismos, ¿no?, de externalización interna. Pero al mismo tiempo me gustaría también intentar vincularme a lo que ha salido hasta ahora. Creo que es una riqueza escuchar a las demás personas que preceden la intervención, en este caso mía. Han sido todas muy interesantes y me permiten, por 1000 motivos, intentar generar unos vínculos, a ver si funcionan. Por eso, el PowerPoint que tengo aquí igual ya es un poco obsoleto ya y he intentado modificarlo escuchando las ponencias que he tenido la suerte de escuchar hoy y ayer. No sé si lo he conseguido, entonces lo utilizaré como apoyo, pero sin vincularme mucho a lo que pone y entonces, no digo no le hagáis caso, evidentemente, pero hasta un punto. En el programa de ayer y de esta mañana me parece que han salido temas que tienen muchísima relevancia también en Europa y también, como veremos, en las fronteras interiores, que quizás son espacios que se han profundizado y conocido menos, por lo menos, ¿no?, en la sociedad civil y en los medios de comunicación, pero que hacen parte, son una pieza fundamental del régimen de frontera europeo. En el programa, cuando me pidieron una pequeña presentación, yo insistí más en meter Carovana Immigrante, que es el colectivo al que pertenezco, casi más que a la universidad, no por motivos de ningún tipo de problema con la Universidad del País Vasco, todo lo contrario, sino porque este colectivo me ha permitido, antes de investigar estos lugares, vivir y acompañar a personas que nos han permitido comprender dinámicas que son en muchos casos globales, desde un enfoque que cuando empezamos con las primeras caravanas en el 2014 era un enfoque que no se practicaba mucho, o sea, viajar con personas, escuchando sin necesariamente llenar todos los espacios, con protagonistas directos de lo que es la violencia también de la frontera, pero también, como veremos, la articulación de alianzas, porque tiene esta doble línea, ¿no?, estudiar fronteras en general y fronteras interiores. Y me acuerdo en el 2014, entonces antes de la mal llamada crisis migratoria, un viaje que empezó en uno de los valles que marcan la frontera entre el Estado francés y el Estado italiano, muy conocido por otros temas. De hecho estábamos ahí por un tema de lucha por el territorio, porque es muy conocido, el Valle de Susa se llama, por toda una lucha que lleva adelante desde años contra el tema del progreso y de la destrucción de comunidad y de territorios. Y en este valle, en los Alpes, que hoy en día se conocen también como frontera interior, donde ha muerto gente intentando cruzar la frontera, en este espacio intervinieron unas compañeras y unos compañeros del corredor mesoamericano, bien familiares de personas desaparecidas en el tránsito hacia Estados Unidos, bien defensoras que habían fundado los primeros albergues para acoger a las personas en tránsito y para ofrecerle un espacio seguro. Y me acuerdo que en estos territorios la gente que había acudido al encuentro escuchaba con interés, preguntaba, pero se notaba que de alguna forma, ¿cómo decir?, miraba a estos relatos, a estas vivencias como algo muy lejano de los imaginarios, como algo casi exótico, ¿no? Qué interesante, pero ¿qué pinta aquí todo eso? Y curiosamente y tristemente, 3 años después, empezaron también a surgir
en el mismo Valle del Encuentro albergues diferentes a los albergues mexicanos, pero con el mismo objetivo, ¿no? De apoyar un tránsito, de favorecer una autonomía, pero una autonomía también con un apoyo y con gestos de solidaridad. Y las fronteras también son lugares habitados, no son lugares que de alguna forma salen de las lógicas de la vida de personas que están ahí y que tienen una historia, ¿no? Propia. Entonces, bueno, ¿por qué empiezo de eso? Porque hoy hemos escuchado dos ponencias maravillosas en el que se hablaba del tema de los 72, por ejemplo, y familiares de los 72 o de la masacre de Cadereyta viajaron a estos lugares con nosotras y nosotros en estas caravanas, y por qué algunas de las personas que vimos también, se habló también de albergues, que fundaron los albergues, viajaron y nos permitieron comprender las realidades en nuestros territorios a través de sus miradas. Y eso, en mi opinión, es muy importante porque cambia muy rápidamente. Las dinámicas en los espacios fronterizos suelen cambiar, no solamente los espacios fronterizos, pero las dinámicas cambian muy rápidamente y a veces justo una comparación, más que comparación analítica, pero el hecho de dialogar, de poner los contextos en diálogo entre sí, permite comprender dos cosas, la rapidez con las que cambian las cosas y algunos de los elementos sistémicos que caracterizan las fronteras como dispositivos, ¿no? Dispositivos de jerarquización y todo el tema que, bueno, no voy a tocar hoy, pero que es el tema de la función de las fronteras, que ya no son líneas o no son solamente líneas de separación de la soberanía de dos estados, sino también que juegan un papel en el sistema económico en el que vivimos y entonces la necesidad de jerarquizar, ¿no? Los estatus personales y jurídicos de las personas que las cruzan. Me acuerdo otra cosa, empiezo con, no sé, recuerdos que igual ayudan a entrar en el tema, pero que en el 2018, en el País Vasco donde vivo, iba a salir una caravana que se llama Caravana Abriendo Fronteras, con la que trabajamos ya desde entonces, conjuntamente con el colectivo al que pertenezco de Italia, y me pidieron en Bilbao, en el ICATeneo, de situar, muy ambicioso, pero en unos 40 minutos sobre la situación de Italia para que la gente que iba a viajar a la caravana pudiera, ¿no?, situarse un poco antes. Y justo el recorrido pasaba por Ventimiglia, y Ventimiglia es una ciudad pequeña, fronteriza, y a la hora de explicar lo que pasaba ahí me vino automático hacer referencia a Irún, que es una ciudad pequeña, fronteriza, el río Bidasoa, se hablaba hoy del río Bidasoa, cruza este territorio y por un lado está el Estado francés Hendaya y por el otro lado está Irún. Y la gente, a la hora de escuchar, ¿no?, lo que ocurría en Ventimiglia y estas similitudes continuas con Irún, de repente me dijeron, pero ¿qué tiene que ver Irún con lo que estás contando? Y yo no para ser pájaro del mal agüero, sino porque me parecían dos lugares muy parecidos desde muchos puntos de vista. Dije que a mí me parecía bastante relevante y que incluso me sorprendía, esperaba equivocarme, que todavía no se hubieran dado dinámicas, ¿no?, parecidas a las que ocurrían en Ventimiglia y ya también en el Valle de Roya o en Valle de Susa. Ahora vamos a ver dónde están estos lugares. Y curiosamente, un mes y medio después, porque era el 2018, llegaron los primeros autobuses de personas a Donosti, Bilbao, y se dio también una muy buena acogida por parte de los movimientos ciudadanos, muy mala por parte de las instituciones que no se esperaban estas llegadas. Y entonces de repente se confirmó otra vez que las dinámicas entre sí se suelen asemejar, son parecidas, cambian muy rápidamente y evidencian, ¿no?, unos mecanismos, ¿no?, más allá de elementos anecdóticos, representan unos mecanismos. A ver ahora cuáles son estos mecanismos rápidamente, pero, y aquí sí paso al PowerPoint. Bueno, aquí hay algunos conceptos claves que pongo, que no tocaremos todos, pero que son la externalización interna de la que hablaré, pero también cuando se habla de espacios fronterizos, yo creo que también todo el tema de la reivindicación de derecho, de la libre circulación, del derecho de fuga, que está trabajado ya por mucha gente, y el tema de los ius migranti, ¿no? Es un tema importante, podría añadir la autonomía de las migraciones, ahí he puesto algo de la solidaridad, de
de la crítica que se puede hacer también a la solidaridad en algunos casos, aunque no es fácil separar, ¿no?, entre el humanitarismo, la acción política, la denuncia, o sea, son prácticas que se retroalimentan entre sí, hablaremos de eso también. De la temporalidad, porque las fronteras, como aquí la frontera en Cataluña, también tiene toda una historia, ¿no? No es algo nuevo el cruce de fronteras o el derecho a la huida, como hemos puesto ahí. Y también el tema del escaped routes, o sea, de la ayuda a la huida y de los actos de ciudadanía que no tocaremos. Pero eso para decir que son temas amplios que se pueden tocar desde muchas diferentes miradas. Aquí hay muy pocos autores porque se podrían poner mucho más, pero era solo para decir cómo se trata de algo complejo. Normalmente se suele meter algo de metodología, luego abandono la parte más pesada, pero solo para decir un poco cómo se ha estudiado, cómo se ha vivido también en parte este espacio, con un proyecto de investigación en el País Vasco que se llama Transiteus, sobre el tránsito de personas en tránsito en el País Vasco, por eso el juego de palabras. Luego, evidentemente, análisis normativa, de jurisprudencia, de literatura y hemerográfica, entrevistas y observación participante. Pero, como decía antes, para mí quizás también la pata anterior de militancia, entre comillas, ¿no?, y en estos espacios también se caracteriza por el tema de lo que decía antes, del pertenecer a este colectivo. Y lo que hicimos junto a otros colectivos fue, por ejemplo, producción de guías, ¿no?, para personas en tránsito, guías que ponían informaciones sobre cómo funciona normalmente el control policial, sobre los precios, por ejemplo, de los medios de transporte, sobre los derechos de las personas. Y ahí también hubo bastante debate sobre, bueno, pero ¿qué información vamos a dar? Eso puede ponernos en una situación de riesgo, ¿no? Es una facilitación de la inmigración y decidimos que evidentemente no lo era o no lo era para nosotros y nosotras. Y también el otro tema era, como es una dinámica de control, no queremos meter informaciones que puedan favorecer, ¿no?, porque era también una acción posicionada, ¿no? Entonces decidimos que meter, por ejemplo, todo el tema de los derechos era algo que supuestamente también quien controlaba tenía que conocer. Y eso, bueno, lo dejo ahí porque volveremos a hablar de eso después. Las entrevistas, yo siempre tengo un poco de dificultad con el tema de las entrevistas, porque cuando milito no tengo ningún problema a hablar con las personas, pero cuando se hace investigación yo no tengo formación sociológica ni antropológica, no sé hacer las entrevistas bien. Y a veces me parece un poco, ¿no?, de robar información personal a las personas, ¿no? Entonces, las entrevistas aquí son sobre todo las con activistas, mientras las entrevistas con personas que iban a cruzar, cuando han habido, han servido más para situarme y luego dejo a personas más capaces de representar las voces de las personas de una manera respetuosa para poder evidenciar también todo el tema de la autonomía de las migraciones y de lo que se decía hoy, son sujetos, ¿no?, sujetos de lucha, tienen toda una parte de subjetividad y de agencia, y entonces, bueno, os recomiendo, si no lo habéis leído, el libro Hermanito, que Miñán, que está hecho por una persona que estas dinámicas que se ha enfrentado al régimen de frontera, a la búsqueda de un hermano, con un Bercholari del País Vasco, un libro escrito a 4 manos y maravilloso. Hay también otros tipos de instrumentos para escuchar las voces directas, pero aquí no hablaré directamente de entrevistas hechas con personas migrantes en tránsito. Bueno, este es un mapa y podéis ver que, y ya lo sabéis también, que la frontera entre el Estado francés e Italia y entre el Estado francés y el Estado español se parecen. Son dos cadenas montañosas, los Alpes y los Pirineos, lugares maravillosos, también a veces complicados de cruzar, si no tenemos entrenamiento o ropa, ¿no? Eso no lo digo así para hacer una invitación al excursionismo, sino que el tema de la ropa no parece, pero a la hora de cruzar un monte es importante, y en el tema del tránsito de personas migrantes eso lo hablaremos después, pero se parecen, y en mi opinión eran y son dos fronteras muy comparables. O sea, son dos fronteras entre dos estados, dos países periféricos de la Unión Europea, el Estado español y el Estado italiano. Entonces, puertas de acceso a Europa, por un lado, y por el otro lado, como decíamos, son dos cadenas montañosas que separan estos dos países del mismo país, el Estado francés. Entonces, también a nivel de
discurso público, de cuerpos de policías utilizados a la hora de ejercer los controles, de normativa, eran y son dos fronteras muy comparables. ¿Y qué hemos visto ahí? Y en parte ya se entendía por lo que decía antes, que ha habido una situación de simetría asimétrica por mucho tiempo. En Irún se pasaba la frontera, la Muga, de una manera relativamente segura. Con eso no quiero decir que no hubiera controles, pero no había controles sistemáticos hasta hace el 2018 y la gente podía cruzar pasando un puente peatonal con el Euskotren, que es un tren pequeño que desde Donosti principalmente, o desde donde quieras, te lleva a la parte de Iparralde, se llama, en el estado francés, y de ahí podían las personas ir directamente al tren, porque la estación de trenes de Hendaye está ahí al lado. Y de repente empezaron a controlar muy rápidamente. Y entonces una simetría asimétrica. En el mismo momento la gente se moría congelada en los Alpes, se moría electrocutadas en los techos de los trenes en Ventimiglia, sufrieron muchos casos de hipotermias para ir en invierno en lugares que llegan a temperaturas muy, muy bajas. Y entonces, bueno, eso generaba, ¿no?, unas preguntas, como decía antes. ¿Por qué hay esta gestión asimétrica? En general, el papel de las fronteras interiores, en el régimen de fronteras europeo, evidencian una polarización enorme, ¿no?, entre norte y sur de Europa. Muchas veces hablando con compañeras y compañeros de México que no viven, como en el caso de Jimena, aquí, se sorprenden de ver dentro de la Unión Europea, que se imagina como algo homogéneo, todas unas diferencias y unas polaridades, ¿no? Entonces sí que por un lado está esta dimensión sobrenacional, pero por el otro lado hay un mogollón de conflictos internos entre países. Y donde se ven, en muchos casos, pero se ven también en las fronteras. Entonces, para ir un poco atrás, sin exceder en el tema de la historia reciente, en la era Schengen de las fronteras, pero me acuerdo en el 2011, por ejemplo, con la caída de Ben Ali en Túnez, que muchas personas de Túnez llegaron a Ventimiglia también, pero a Lampedusa. No sé si os acordáis de esta isla, Lampedusa, que está cerca, aunque más al sur de Sicilia, y se petó de personas, porque llegaban allí y por el tema de la normativa europea, que no se puede solicitar asilo si no llegas pisando tierra en un sitio, o sea, parece un juego loco, ¿no?, para acceder a lo que sería un derecho, que es el derecho de asilo, solicitarlo, y se llenó de tunecinos, y el gobierno de entonces, Berlusconi y tal, fue a visitar la isla y movió a la gente, le permitió entrar en la península y toda la gente quería irse al Estado francés o al norte de Europa. Y entonces hubo los primeros controles en las fronteras interiores. Se cerró la frontera sin aplicar, además, la normativa que normalmente se requiere en estos casos, que es la normativa Schengen, y la gente se quedó bloqueada en esta ciudad pequeña. Muchas personas, miles de personas, fueron solo unos días, porque luego la situación en Túnez volvió a una relativa organización y entonces se permitió a la gente que había llegado hasta ahí quedarse de manera regular, entre comillas, podríamos discutir a nivel jurídico, pero pasaron poco a poco la frontera y de ahí en adelante se volvieron a aplicar los acuerdos de readmisiones a Túnez y entonces pareció como si fuera algo muy fugaz, ¿no?, este primer momento de cierre de fronteras. Unos años después, siempre en Ventimiglia, 2015, entonces de Ventimiglia se empezó a hablar, no sé si habéis oído alguna vez este nombre, pero de Ventimiglia se habló mucho. Unos años después, el 2015, unos sudaneses que querían irse a Francia o al norte de Europa, también empezaron a marchar y cuando se acercaron a la frontera encontraron la frontera cerrada porque había controles policiales que se habían introducido ahí también de una manera no muy legal y entonces se quedaron ahí. Hubo un efecto tapón y la policía italiana, para quitar de apuros a la situación, empezó con la porra a ir a por las personas migrantes que se refugiaron en una playa, se llama Valzirossi, donde por la característica de las piedras que estaban en la playa, la policía, por cómo estaba vestida, no podía ir a pegarles para que se dispersaran. Y ahí hubo un primer momento, para así decirlo, de solidaridad potente. Se ocupó, de hecho, esta playa y
por bastante tiempo, por casi todo el verano, se quedaron ahí y se dieron experiencias de solidaridad, ¿no? Entonces, quien vivía en Italia, salía en los periódicos, nosotras que vivíamos cerca de Ventimiglia íbamos ahí a ver lo que pasaba. O sea, después del 2011, que parecía algo así, volvía otra situación, otro momento, que no se sabía si iba a ser como el anterior, un momento fugaz y rápido, o si se iba a quedarse esta dinámica de control. Unos meses después, eso era junio de 2015, en noviembre, os acordáis de los atentados en París, y entonces con el tema del terrorismo y tal, se reintroducieron formalmente los controles en todas las fronteras interiores del Estado francés, y desde entonces, de hecho, no se han vuelto casi a levantar nunca. Se empezaron a utilizar como control semipermanente. Eso choca un poco, ¿no?, con la idea de Schengen, de la Europa sin fronteras. El otro día estaba buscando, luego no lo puse porque me molesta, me chirriaba un poco, ¿no? Hay un mogollón de informes, ¿no?, en el que pone Schengen, el espacio sin fronteras, la libre circulación. Bueno, eso que estoy contando de un control semipermanente, por ejemplo, por parte del Estado francés, en todas sus fronteras interiores, choca. Pero antes, si os acordáis, decía, estamos en el 2015 ahora, que hasta el 2018 en el País Vasco, por ejemplo, o en Cataluña, no se hablaba de eso, no se sabía casi, ¿no?, que se habían introducido los controles. Era un control totalmente asimétrico. Entonces, fuera introducido con la excusa de la seguridad, por el tema del terrorismo, pero curiosamente las fronteras con Bélgica, con Alemania y con el Estado español no se controlaba. Tenían ya la reintroducción jurídicamente aprobada, pero no se controlaban. Se controlaba la frontera con Italia, punto. Pasan 3 años y se empieza a controlar también la frontera con el Estado español. Y uno dice, vale, entonces estos controles ¿de qué sirven? Si los atentadores llegaban de Bélgica y no se controla Bélgica, o sea, Bélgica como todas las demás, si fuera un tema de seguridad se tendrían que controlar todas, no se controlaban. Entonces hay hay informes que evidencian que se controlaba prácticamente solo la frontera con Italia. Muy bien. ¿Y por qué la frontera con Italia? Porque en el 2015 la mal llamada crisis migratoria, como se decía antes, lo que impulsó fue un flujo numeroso de personas que con la guerra en Siria, la crisis en Libia y todo eso impulsó a personas a poner en peligro su vida para intentar entrar en Europa por diferentes motivos, no siempre y no solo por temas de guerras, también por autodeterminación personal, pero principalmente por unas crisis que se daban evidentemente a nivel planetario. Mientras que las entradas por el Mediterráneo occidental, o sea, con Marruecos hacía muy bien la función del guardián, para simplificar. Entonces, 2011, crisis de Túnez, del gobierno de Túnez, mucha gente sale y se cierran las fronteras interiores con Italia. 2015 pasa algo parecido, pero pasando por Libia principalmente. Se cierran las fronteras interiores. Y cuando empiezan a llegar, os acordáis, en el 2018, muchas personas a Andalucía, se empieza a cerrar la frontera entre el Estado francés y el Estado español. Y cuando en los últimos años con el tema de Canarias, pasa lo mismo, se implementan más o cambian. También el control, ahora no entraré en las varias etapas, ¿no?, pero ha habido varios momentos. Entonces, no he movido el PowerPoint, pero todo eso que os he dicho habría podido, de alguna forma, demostrarlo de manera más fácil, también con imágenes, pero sí que os dejo una imagen que a mí me ha ayudado. Es como si fuera un piso que tiene puertas y ventanas. Y hasta que las ventanas están cerradas, no hay corriente de aire, para así decirlo, entonces se pueden dejar las puertas tranquilamente abiertas, las puertas entre cuartos. Pero a la hora de abrir una ventana que empieza a entrar la oleada te ves obligado por este sistema a cerrarlo. Entonces todo este tema de la solidaridad europea, luego veremos el tema de los derechos humanos y tal, y de Schengen mismo, al final, como lógica subyacente, tienen una libre circulación condicionada, libre circulación por algunos y libre circulación que no es tal para muchas otras gente. Eso quiero dejarlo muy claro. Entonces, Schengen, que se presentó a toda la población europea como un avance enorme de libre circulación y además, por fin, se acababan los controles fronterizos, que todos nos acordamos cuando íbamos, ¿no?, de vacaciones a algún sitio, que teníamos que esperar, que los controles de los pasaportes y todo eso desaparecía de manera no incondicional.
estaba sometida claramente a una seguridad de las fronteras exteriores. O sea, las fronteras interiores se abrían siempre y cuando se quedaran muy bien cerradas y cerraditas las fronteras exteriores. Y estos, los casos de Irún, de Cataluña, de la frontera entre Italia y Francia, es un ejemplo, entre muchos posibles, de cómo funciona el régimen de fronteras y de cómo muchas veces hay un relato que es de la Europa de los derechos, de la libre circulación y tal, que choca con una realidad. Y en este sentido también esta asimetría permite, de situaciones parecidas, como decía, dos cadenas montañosas con el mismo país y tal, ayudan a comprender mejor las dinámicas. Aquí simplemente pongo el aumento de las llegadas a Lampedusa, Sicilia, Trieste, Andalucía, Canarias, determinó la intensificación de los controles fronterizos, pero lo que quiero decir es también que otra retórica que se da muchas veces es las fronteras están cerradas y son muros infranqueables. Sabemos muy bien que no es así. Si fuera así, la ciudad de Portbou, de Irún, de Ventimiglia tendrían una población enorme. Habría crecido más de la de Sant Cugat en los últimos 30 años. O sea, habría sido muy rápido. Y entonces lo que sabemos es que la gente puede pasar, pasará y seguirá pasando, solo que los controles implementados racistas, porque veremos también que hay todo un perfil étnico y racista a la hora de controlar, se controlan algunos y no otros, y todo el tema de las violaciones de los derechos y la intensidad geográfica del control, lo que hace, como en todos los sitios de fronteras, es obligar a las personas a buscar canales de acceso alternativos y mucho más peligrosos. Esto es el tema. El tema no es que no pasarán, estamos bloqueando a la gente de manera definitiva, no, la gente sigue pasando y seguirá pasando con un precio muy alto. El río Bidasoa, por ejemplo, ha sido, bueno, ya en los años 70, las décadas de los 60-70, no sé si os acordáis, pero salían los periódicos de portugueses que se ahogaban en el río Bidasoa, centenares de personas que se murieron ahí, porque también ahí hubo en aquel entonces una dinámica de control fronterizo. Y para salir del Estado y seguir su camino, los portugueses, pero también personas de África, se morían ahogados en las aguas del Bidasoa, que es un río que yo vivo en el País Vasco desde el 2017, cuando lo veía, si me hubieran dicho, aquí en este río que pasa se ahogarán personas, y yo que no tenía la memoria histórica de los portugueses y tal, habría dicho, pero eso no puede ser. Me sorprendía mucho una gestión de así, pero no habría imaginado igual en senderos y tal, y es un río peligroso o no. ¿Es peligroso o no? Eso es otro tema, ¿no? Que a veces hablamos de los Alpes como lugares de peligro, del Mediterráneo, y nos entra un poco esta idea de como si fuera el medio hostil es el río, ¿no? Yo no he oído de ningún vasco o vasca que en los últimos 10 años haya muerto en el río Bidasoa. O sea, no es un peligro en la medida en que obligado a cruzar para poder entrar y eludir, evitar los controles, tienes que exponerte a un riesgo mayor. Los Alpes, todas y todas las que vivimos cerca de los Alpes, yo soy de Turín, conocemos muy bien estas montañas, pero es como el Pirineo. O sea, es un sitio, claro, es un sitio donde en determinadas condiciones, si no conoces el territorio, nadie te acompaña, tienes que viajar por la noche, tienes que evitar que te pille la policía que te está persiguiendo como si fuera una caza. Por la noche, como si fueran motoretas que van en la nieve y tú estás escapando, corriendo con un niño en los brazos, claro que puede ser peligroso. Es un sitio que si no conoces y para pasar donde no controlan pasas por un sitio donde hay avalanchas y no conoces el territorio, incluso si lo conoces, es peligroso. Pero entonces esta idea de la peligrosidad es también un tema que tendríamos, ¿no?, que ver. Si es peligroso para algunos, tendría que ser peligroso. Entonces, ¿cuándo aumenta la condición, ¿no? ¿Para quién es peligroso algo y para quién no? Y bueno, estaba hablando antes también de la violación de los derechos y de las muertes. Dejo otro tema aquí para la reflexión, ¿no? Estábamos hablando hoy en la comida de eso. A mí me ha tocado dar un título en otro contexto parecido a eso, a la hora de escribir un capítulo, y no sabía muy bien cómo representar esto de las fronteras, ¿no? Cuya gestión muchas veces representa una violación sistemática de derechos de las personas, ¿no? Y se me ocurrió, junto a una amiga que es muy creativa, el tema, y yo pensaba fronteras ilegales, luego al final
Fronteras irregulares. Y esto sirve para darle la vuelta, ¿no?, al tema de la irregularidad de las personas. Se habla de personas ilegales, personas irregulares, pero aquí creo que todas y todos estamos de acuerdo que las personas no son irregulares, no son ilegales, nadie es ilegal, solemos cantar muchas veces. ¿Y las fronteras? Y cuando la gestión de las fronteras suele violar los mismos principios, como por ejemplo Schengen, permite introducir los controles, como decía, ¿no? Si se abre la hemorragia en una frontera exterior, está permitido, hay todos unos aburridísimos artículos escritos además muy mal a nivel jurídico y han permitido mucha ambigüedad además, pero permiten reintroducir controles con algunas características en determinadas situaciones. Pero incluso el tope máximo que el artículo 29 ponía en 2 años se ha pasado muchas veces. Entonces hay muchísima violación de las mismas normativas, además que de los derechos civiles, políticos, humanos de las personas en tránsito en aquellos lugares, que son sistemáticas. ¿Cómo nos ponemos delante de esta violación sistemática? Podemos considerarla eventos así aislados, casuales, violaciones puntuales. Cuando son tan sistemáticos, ¿qué nos dice eso? O sea, toda la retórica, ¿no?, de los derechos humanos que escuchamos desde siempre, Europa como la cuna de los derechos humanos, que ya cuando vienen los compañeros y compañeras a hablarnos de lo que ocurre en el continente africano o en América Latina, nos damos cuenta de que los derechos humanos son solo por algunos, pero cuando incluso dentro de la misma Unión Europea y las fronteras interiores tienen este punto también de interés. Estamos en un territorio que no se puede decir es el mar Mediterráneo, o es lo que pasa en Mauritania, es lo que pasa en Túnez, en Libia. No, estamos en el territorio europeo. Una violación tan sistemática y una falta de acción por parte de los tribunales, porque en muchos casos hemos visto que no han cumplido un papel de protección de los derechos. O sea, ¿qué pregunta nos plantea, ¿no? Un derecho que no se aplica. ¿En qué se queda, ¿no? Víctor Jara cantaba papel contra bala no puede servir, ¿no? Y entonces la pregunta que dejo es si es un papel y no hay efectividad, ¿no? Tendríamos también que dar una vuelta a eso. Bueno, un poco de la arquitectura jurídica en estos espacios están regidos por el Código de Frontera Schengen, por acuerdos bilaterales. ¿Por qué hablamos de externalización interna? Porque cuando se habla de externalización, sabemos, ¿no?, la externalización es una delegación del control a un país tercero, ¿no? Normalmente la externalización es que un país que no hace parte de la Unión Europea se haga cargo de lo que tendría o no tendría que hacer, pero que lo haga otro, y es un mover la frontera de un territorio en otro territorio, ¿no? Normalmente siempre más al sur. ¿Y pasa algo parecido en Europa? Nos preguntamos. Y yo creo que sí. No, si pensamos en lo que es normalmente la externalización y cuáles son los instrumentos de la externalización, normalmente se paga dinero a un país tercero, se da dinero al Estado, hay acuerdos bilaterales, hay acuerdos de cooperación policial, hay formaciones, ¿no?, en muchos casos de la policía, como en el caso de Libia, se le dan medios también de... No se respetan todos, pero en este caso hay acuerdos bilaterales también. Hay dinero, en la Unión Europea está previsto que quien más gente, hay mecanismos que ahora no vamos a tocar, no tiene sentido, pero de retribución para pagar los estados que se hacen cargo, están más expuestos a la llegada de personas migrantes. Y entonces, bueno, si hay Dublín, si lo pensamos, es un mecanismo de externalización. O sea, el asilo, entre los criterios, de hecho es el residual, pero el principal, es el país de primer acceso que tiene la responsabilidad de las personas que han entrado por su territorio de otorgarle o evaluar la solicitud de asilo y tal. Entonces, todos estos instrumentos jurídicos lo que hacen es generar una arquitectura, de hecho, de externalización interna. Y luego no entro muy en el técnico, luego pasamos al tema de la solidaridad para tener un poquitín más de... visión global, ¿no?, microglobal de estos espacios. Pero como se hablaba de externalización interna, eso también quiero decirlo. O sea, las dinámicas también que hemos visto en el Estado español en el 2018 eran de autobuses pagados por agentes del Estado o por organizaciones no gubernamentales que pero reciben fondos, ¿no?, del Estado, para que las personas migrantes pudieran seguir su camino, ¿no? Parecía algo, ¿no?,
han entendido por fin la autonomía de las migraciones, quieren irse y le meten. Tristemente respondía más a enemigo que huye, puentes de plata, ¿no? La idea era, si se quieren ir, los acompañamos muy cerquita de la frontera para que sigan su camino, ¿no? Para que no sea un problema nuestro. Y como normalmente el tema de las huellas en los países periféricos, sabéis que por el tema de Eurodac y tal, cuando llegan las personas en los protocolos normalmente se suelen coger por normativa las huellas de las personas que llegan, las huellas dactilares, que entran en un sistema, una base de datos, y cuando una persona en el Estado francés o en otro país de Europa, si ha entrado por, imaginamos, Italia y le han cogido las huellas en Italia, solicita asilo, si no entra a nivel temporal o para varios motivos en las excepciones que hay de Dublín, pero lo que le dicen, le salta al sistema y dice, no, tú tienes que solicitar asilo en el primer país de entrada. Y se aplica, ¿no? El acuerdo de Dublín, es de hecho como si fuera, para imaginarnos, una devolución, y estas personas cogen un avión, se le meten en un avión y vuelven al país donde tienen que solicitar asilo. En este caso, si encuentran una persona que está intentando solicitar asilo o lo encuentran y él entonces o ella dice quiero solicitar en Alemania y Alemania le salta el sistema del Eurodac, lo vuelve a enviar a Italia o al Estado español. Bueno, este es un sistema que de repente fue puesto en crisis cuando los italianos y el personal de policía del Estado español empezaron a decir, vale, pero tenemos que coger las huellas a estas personas. ¿Por qué? O sea, nos estamos encargando nosotros de todas estas personas que llegan. Entonces, en Italia lo que contaban amigos que trabajaban en la acogida es que llegaban autobuses de personas, incluso o con la policía y tal, que de repente decía, ahora vamos a meter las huellas en la comisaría, pero antes nos paramos para hacer un pequeño descanso, si queréis tomar un café, y toda la gente se fugaba, toda la gente que no quería, pero estaba clarísimamente sugerido, faltaba solo que le dijeran eso. Y entonces llegó un momento en el que otra vez, ¿no?, la Unión Europea y el régimen de fronteras europea pensó algo muy interesante, que es el tema hotspot. No sé si habéis oído los hotspot, pero son centros donde justamente están agentes de Frontex, entonces no está la policía italiana que dice que pasen, que se vayan, ¿no? Y agentes de Frontex que ayudan a que las huellas dactilares de verdad se recojan. Y entonces en Italia a partir del 2015 empezó eso, para que se respetara Dublín, y en Grecia también, países periféricos, mira, otro sistema de externalización interna de la Unión Europea, y el Estado español se llaman CATES, pero son muy parecidos, como lógica de fondo, ¿no? Que cuando empezaron aquí también a darse las situaciones de, pero pillarán o no las huellas dactilares, estarán facilitando una movilidad, porque cuando se habla de inmovilidad, todo es un tema muy estudiado, pero la movilidad forzosa o la inmovilidad son dos caras de la misma moneda. O sea, no es solo te bloqueo, te paro, pero vinculo tu temporalidad. Y es un tema muy estudiado, muy interesante, pero por ejemplo en muchos centros de la Cruz Roja también, ahí también de Irún por ejemplo, la normativa es ambigua, pero no se entiende por qué, cuándo suele cambiar, pero normalmente son 3 días. Después de 3 días, 3 días. O sea, tú estás de hecho vinculando una movilidad forzosa para salir rápidamente del país, para que no te plantees el tema de solicitar asilo, comprender las condiciones, o sea, ahí también, ¿no? Cuando se hace acogida institucional, si miráis, hay un mogollón de pequeñas reglas que de alguna forma sugieren este derbi entre los países del norte de Europa y los países del sur, unos que quieren que se vayan lo más rápido posible y otros que cuando no pueden incorporarlos en sus trabajos, obviamente sin documentos, precarizados y tal, en las economías del sur de Europa que están más en crisis en los últimos años, o se dice de irse y los países del norte de Europa intentan no implementar normativas para que haya una externalización. Bueno, aquí son casos más concretos, pero ya os he contado, habría podido enseñaros las fotos, lo siento, no soy capaz de hacer las cosas a la vez, en muchos casos. 2011 entonces Ventimiglia, 2015 también Ventimiglia, se ha mencionado el 2011, el 2015, pero el 2015 ha sido quizás el punto de no retorno.
Esta es la playa que os decía, cuando se refugian ahí para evitar que les peguen. Se ven también policías, si hay cascos azules en Italia, y se ven algunos ahí que están ya, que están dejando la situación en el momento. Hay libertad, ¿no? Es la primera vez también, ¿no?, en el que las personas se organizan y dicen queremos pasar, libertad de paso. Es un momento muy importante. También el hecho de que fuera una comunidad principalmente del mismo país igual ayudó. Bueno, no soy especialista del análisis de aquellos días, entonces lo dejo a otras personas, pero sí que lo que quiero enseñaros también es, hablando hoy, ¿no?, del periodismo, de cómo relatamos, de la hegemonía que hay, ¿no? Eso me parece un relato contrahegemónico en algunas cosas. Es un cómic que se hizo en aquellos días, en el que se dice, si quieres ver Europa, uno de los lugares mejores en este momento es Ventimiglia, en la frontera con Francia. En realidad, en Europa las fronteras ya no existen desde 1999, pero en Ventimiglia hay dos incluso, porque son la frontera alta y la frontera baja, hay dos vías de acceso y de camino. El 12 de julio, cuando estaba contando de 2015, Ventimiglia, frontera baja, hay muchos en la frontera baja, hay decenas de personas migrantes que llegan a la frontera bloqueados por la policía francesa. El Tratado de Schengen está suspendido, en realidad están reintroducidos los controles por el G7. Y bueno, aquí hay todas unas imágenes de relato. Son muchos, las fronteras salen, las imágenes salen por todo el mundo, es una herida abierta al corazón de Europa, y hay todas unas imágenes que se podrían debatir, no quiero ponerlas todas, pero en el que hay todo el tema de la huella explicada, y parece un poco un juego, ¿no? Pasar por el otro lado de la frontera como si fuera el ping-pong, ¿no? Paso y te devuelven, ¿no? Entonces, yo no os he hablado de los acuerdos de readmisión en profundidad, porque es un tema muy jurídico y no me parece a estas horas, después de la comida, de entrar en vuestra digestión tan violentamente, pero son acuerdos entre dos países en el que de hecho lo que se dice es, si puedo demostrar que la persona que ha entrado en mi país acaba de pasar por el tuyo, te lo devuelvo, tú tienes que readmitirlo. Entonces, acuerdos de readmisión y luego cooperación policial. Pero a esto se añaden también otra normativa, casi nunca se aplica esta, además, que tendría que ser la que se utiliza, ¿no? Por eso digo irregulares. Y una de las cosas curiosas es sin formalidades. Los acuerdos, bien los de Málaga, de Blois, que son los acuerdos entre Estado español y Estado francés, bien los entre Estado italiano y Estado francés, son prácticamente iguales, son idénticos, cambia solo el nombre de los países y pocas cosas, pero ponen que se puede readmitir a alguien sin formalidad. Y tú dices, sin formalidad quiere decir sin un abogado, sin un traductor. ¿Qué quiere decir, no? Es constitucional, teniendo en cuenta las constituciones de los tres países. No se ha trabajado todavía mucho este tema, pero es como decir que cuando se trata de personas irregulares, como se definen, ¿no? Mal llamadas irregulares, para mí son las fronteras irregulares, como decía, pero todo puede ser ambiguo, ¿no? Y también parece un poco, tristemente, un juego, no es un caso que se llama el game en los Balcanes, ¿no? O sea, parece que tienes que superar pruebas. Y entonces aquí hay imágenes, estas son las imágenes de los lugares donde cuando los pillan, antes de devolverlos, cuando llegas a una hora de la noche y tal, aquí están dibujados, pero son lugares de cierre, son de detención que no respetan mínimamente los criterios de higiene, se mezclan personas de géneros diferentes. Imaginaros cuando hay sensibilidades más, hoy en día que hay más sensibilidad no se sigue para nada, ¿no? Este tema, niños, y no hay ningún tipo de atención al tema no es una acogida, es una detención, de hecho, en lugares donde a veces en los Alpes, porque hay sitios parecidos en los Alpes, hace muchísimo frío. Aquí pone, por ejemplo, esto es una manera interesante, los acuerdos bilaterales que decía de readmisión, este dibujador de cómics pone un recibo con el que se demuestra, porque ¿cómo pueden demostrar que tú has pasado por el país anterior? Si te pillan con un recibo italiano en el Estado francés, dicen tú acabas de pasar. Entonces, no, en estas guías que hacíamos, que decía, ¿no?, de autodeterminación de las personas y tal, lo que se decía es cuidado, que si te llevas en los anexos de estos acuerdos, entonces no entro en la parte aburrida por la digestión que decía, pero hay toda una parte interesante de cómo se demuestra eso.
¿Cómo se demuestra que has pasado por Italia y has entrado al Estado francés, ¿no? Y entonces aquí también es a través de un cómic, o sea, un relato contrahegemónico en algunos casos, podríamos definirlo, que se explican también a la opinión pública lo que estaba ocurriendo en Ventimiglia en aquellos días. Bueno, hay imágenes también de este momento de solidaridad con ciudadanos y no ciudadanos. Y paso al Valle de Susa, muy rápidamente. El Valle de Susa es lo que decía, ¿no? A partir del 2017, como de repente pasó en Irún, también de repente pasó en el Valle de Susa, que llegaron personas con un tren que normalmente era un tren que no utilizaban para cruzar. Había muy poco tránsito por ahí, normalmente, históricamente, en los últimos años, era Schengen, pero en Ventimiglia no aumentan los controles. Y entonces, como se dice, la autonomía de las personas en tránsito también es abrirse caminos, evidentemente, ¿no? Es parte de la agencia. Y empiezan a pasar por un sitio que se llama Bardonecchia, que es un sitio fronterizos, y en algunos casos consiguen pasar, la policía se da cuenta, empiezan a controlar sistemáticamente, y ahí hay montañas de 2000 metros. O sea, entonces algunos pasan por el túnel del Frejus, que son 11 kilómetros de túnel, o sea, es uno de los más largos de Europa, donde pasa el tren, y entonces con todo el peligro del tren. En Ventimiglia ya habían muerto muchos atropellados por el tren. Hay otro problema, que la gente que se esconde en el tejado de los trenes tienen diferentes, cuando entras en el Estado francés hay diferentes voltios, no soy un experto, pero entonces hay un arco eléctrico que cambia, y entonces personas que suben y pueden estar en una situación de seguridad, por ejemplo en Italia, a la hora de entrar en el Estado francés se morían electrocutados, y esto ha pasado muchas veces. Otros que se escondían en cabinas eléctricas para que no le pillaran los que controlaban, y se quedaron ahí sin aire porque estaban amontonados muchos en lugares muy pequeños, e igual luego pasaban toda la noche ahí porque no conseguían salir. Y entonces, bueno, esto ocurría, los horrores estos ocurrían en Ventimiglia, un corazón, una localidad turística además, como puede ser la costa aquí, o sea, y no cambia mucho la dinámica en Bardonecchia. Al principio se pasaba, como veis ahí, de Bardonecchia bien con el túnel, bien se pasaba por lo que se llama el Col de l'Echelle en francés, o Colle de la Scala en italiano, un sitio muy bonito y bastante seguro en verano. En invierno hay avalanchas, es un sitio, como se decía antes, que es peligroso. Es peligroso si no tienes posibilidad de cruzar en condición de seguridad, si no conoces el monte. Los afganos que cruzaron por ahí no tuvieron ningún problema en la montaña porque están acostumbrados, pero venía gente de otros países con chancletas en invierno, y entonces hubo gente que se movilizó para apoyarlos, apoyar con ropa de monte. Y luego hubo también como si fuera solidaridad internacional, las activistas y los militantes que estaban en el lado italiano daban ropa de monte, y cuando se llegaba a refugio autogestionado en Francia, se devolvía luego, ¿no? Entonces la frontera para la ropa y las maletas está abierta, ¿no? Y en un par de casos acompañamos a personas, bueno, ya ha caído en prescripción, puedo decirlo sin decir cuándo y dónde, pero al otro lado de la frontera. Y en otros casos directamente con las maletas. Y en otros casos pensamos que no tenía sentido, y entonces lo que hicimos fue pasar con las maletas, por lo menos para que pudieran pasar más ligero, ¿no? Hablo de un caso personal. Las personas que están ahí militando han hecho muchas de estas cosas. Y entonces, ¿es peligroso o no? Depende. Como decía antes, si estás con un niño en los brazos, no conoces el territorio, estás escapando de la policía que te persigue, es peligroso. Si conoces y tal, menos. Entonces ahí entra el tema de las ocupaciones, por ejemplo, que se dieron en la parte italiana, se ocupa una iglesia, ¿no? Entonces los albergues que os decía en México, ¿no? Y son gestionados principalmente por la iglesia. Este experimento parecido, ¿no? De lugares seguros y tal que se dio en los Alpes, por ejemplo, fue un purpurrí de diferentes. Había la iglesia, sigue estando en el Rifugio Massi, por ejemplo, y luego ha habido una iglesia ocupada por anarquistas que se llama Chez Jesús, muy creativos en dar los nombres, hay que decir, y que hacían toda una parte más desde la área, la línea libertaria, y luego hay otros albergues que son de grupos de ciudadanos. O sea, también según la área política también se acciona de manera diferente, pero ha habido todo un apoyo y ha habido un debate sobre
Si, por ejemplo, bloquear a las personas, o sugerir que no cruzara en un momento peligroso la montaña era meterse con la autonomía de las personas en tránsito, con la autodeterminación o no. O sea, decir que también en el mundo de la solidaridad se dan debates también sobre lo que es humanitario y lo que es de denuncia política. Y yo creo que hoy en día, al estar en el campo, se están buscando nuevas formas, quizás un poco con menos necesidad de definirla a priori, las acciones, sino considerando también que se puede politizar de varias maneras, significar de varias maneras los mismos gestos. Y siempre hablo de una pareja que vamos ahora con la caravana a visitar otra vez en Trieste, que es la frontera que conecta a Eslovenia con donde entran del game, de la ruta balcánica, del corredor balcánico. Y ahí es un matrimonio de dos personas que han empezado a cuidar a los pies de las personas que llegan en la plaza y tienen los pies destrozados en muchos casos. No sé si habéis visto imágenes de los pies destrozados de las personas que salen de aquella ruta. Y él, que viene de la izquierda radical extraparlamentaria históricamente y hoy en día tiene 81 años, creo, dice: si me hubieran dicho hace años que iba a limpiar los pies, no me lo habría creído. Es lo más humanitario, católico, yo que tenía todo un pedigrí, ¿no?, de la izquierda revolucionaria de los años, ¿no? Y dice, y hoy en día me encuentro viendo en este gesto de caridad cristiana, significándolo de otra manera, significando el tema de cuidar a los pies de una persona como la mejor manera de permitirle autodeterminación sobre dónde quiere ir, cómo quiere ir, y de autonomía apoyada, de autodeterminación. Entonces, y acaba de escribir un libro interesante que están traduciendo al castellano, entonces igual la próxima vez os traeré el título sobre todo un tema complicadísimo porque él es filósofo, entonces mezcla mil cosas de Antígone, pero un debate que creo que se ha dado también en Irún sobre lo que es asistencialismo, lo que no es. Hay bastante literatura, no entro en ese tema, pero para hablar, ¿no?, del grande dilema sobre cómo se puede apoyar, hasta dónde, cuánto a veces se suele infantilizar, cuánto es paternalismo también a veces la forma en la que nos relacionamos. 5 minutos, ¿cómo va el tiempo? Esta es una imagen del Valle de Susa. Ha salido otra película, yo creo que sí hay que hablar de eso. Una de Fermín Muguruza, no sé si la habéis visto, sobre la frontera del País Vasco, que se llama Bidasoa. Y hay otra muy bonita, en mi opinión, que se llama The Milky Way, sobre la frontera entre Estado francés y Estado italiano, muy bonita porque también se hace referencia a las migraciones de las personas italianas que se escapaban en varios momentos, pero también personas del sur de Italia que iban buscando condiciones mejores de vida y que se morían también a veces, ¿no?, en los Alpes, perdidos de una manera muy parecida. Y no es una película en la que hay que buscar el asesino y estoy haciendo spoiling, pero hay un momento final, porque igual nunca la vais a ver, en el que hay esta persona de Calabria, una de las regiones del sur de Italia, donde las personas se salían para buscar condiciones económicas mejores, que indica el camino a una persona que hoy en día, en otros contextos, otros flujos, otras dinámicas migratorias, ha perdido el camino. Entonces yo creo que ahí tiene la capacidad de hablar de un presente, también contextualizándolo en las memorias de los territorios. Y lo último que digo es que hicimos una caravana hace 2 años y pasamos también por la zona de Aragón, de Cataluña, se terminó en Barcelona el último día, por el Valle de Susa, por Ventimiglia, empezamos en Irún. Y si consideramos, ¿no?, que hace nada, en el 2018, había gente que no veía esta comparación, no veía para nada, o que en el 2015, como empecé yo la charla de hoy, ¿no?, que escuchaba a las personas que habían constituido los primeros albergues y no entendía por qué estábamos hablando de eso, hoy en día un grupo de 150 personas hace 2 años sintió la necesidad de hacer una caravana que se llamaba Alpes y Pirineos, para decir cómo cambia también la respuesta al interés, no solamente el tema de la represión. Bueno, aquí hablo de los abusos, el País Vasco también podría hablar muchísimo, pero yo creo que no entramos como tiempos y voy cerrando. Uno de los lemas interesantes era que se utilizó mucho en el País Vasco, era politizar la acogida con la denuncia. Entonces la acogida puede parecer también a veces asistencialismo, pero había mucha gente que decía, ¿pero qué hacemos? O sea, si una persona tiene hambre no le damos de comer porque si no vamos a ser consideradas asistenciales. Y entonces ahí hay toda una línea que dice, se puede denunciar esto, se puede hacer conjuntamente, se puede apoyar horizontalmente, no es el gesto de por sí que se puede significar de muchas maneras.
Y la inmersión de la sociedad civil es otro elemento que está ocurriendo aquí también en Cataluña. Esta es una gran manifestación en Euskal Herria. Esta es una gran manifestación en Ventimiglia. La característica la puedo pasar porque he preferido hablar de otras cosas, pero lo que sí quería decir es que, ¿dónde está Cataluña? Os voy a pasar que es un trabajo reciente sobre Cataluña, que ha escrito Iker Barbero, que os recomiendo. Fuimos juntos a hacer investigación de campo en finales de 2021 y luego teníamos que volver, sino que no hemos podido estar en contacto con compañeras y también estamos en un grupo de monitoreo de fronteras. Pero ha habido casos de monitoreo también en Cataluña, hechos por ANAFE, se están moviendo cosas y espero que aquí también la situación no empeore, que no haya más muertos de lo que ya parece que ha habido 3 una vez en un tren recientemente, pero no se estaba muy seguro, salió en un periódico, no le dieron más vueltas a la noticia y no sé, pero espero que también la respuesta que se está dando en varios sitios pueda llegar a generar un tejido todavía más combativo y creo, y con esto termino de verdad, que cuando antes decía unas violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿cómo podemos considerarlas, ¿no? Yo creo que a veces nos olvidamos que el derecho no es un papel, como decía, que no tiene piernas, si no hay sujetos que se hacen vehículos, ¿no? Si no se mira a los derechos cuando hay que solucionar conflictos entre, en este caso, ¿no? Por ejemplo, los de arriba y las personas que transitan en esta Europa fortaleza, estamos perdidos y tenemos que recuperar la dimensión conflictual que, hablo de mi país, en los años 60, 70 se utilizó para conseguir los derechos laborales. O sea, los derechos no llegan porque están reconocidos en un papel de repente, porque desde arriba te lo bajan, sino que recuperar una dinámica conflictiva en el sentido positivo del conflicto, o sea, de conseguir derechos a través de luchas sociales, y estas luchas hoy en día pasan a través de alianzas también con las personas en tránsito por aquí o que ya se convierten en compañeras y compañeros que viven en nuestros territorios, es fundamental. Muchísimas gracias. Bueno, moltes gràcies per aquesta ponència tan aclaridora i també tan sentida sobre externalització interna de les fronteres. I anem a veure si hi ha alguna pregunta per aquí. Donem 15 minuts. Mira, ja en tenim 3, perfecte. La recollim les 3 i respondes. Sí. 5 minuts. Vale. No se sent.
No estoy seguro de haber entendido muy bien lo último que has dicho, la última pregunta. Perdóname, solo... Si puedes solo repetir, si me puede aclarar un poco la pregunta, que no la he entendido muy bien. Bien, tú has estado hablando de fronteras interiores dentro de la Unión Europea. Sí. Yo lo que sí que podría ser otro tema, yo hablo de fronteras interiores dentro de los estados, los casos de España, Italia, Grecia, y la posibilidad de moverte interiormente de las islas al continente. Perfecto, ahora está clarísimo. Muy rápidamente, sobre la evolución en el futuro, yo soy normalmente muy pesimista en estas cosas y entonces pero no soy obviamente el único. Pinta todo muy mal, la verdad. O sea, estos mecanismos de que hemos hablado, de hecho, se exasperan. El tema de Dublín se mantiene igual, o sea, una de las cosas que se imaginaba que se iba a tocar igual habría podido ser Dublín, sigue estando más o menos con los mismos contenidos y sobre todo con la misma lógica que decíamos al principio, ¿no? De procesos de externalización, pero cada vez más también procesos no solamente de externalización de las fronteras, sino de externalización del asilo directamente. O sea, cada vez más se va en la dirección de ceder el papel también de la acogida a terceros países. Entonces, los terceros países serán los que controlarán el tránsito, como ya están haciendo, pero una vez que las personas consiguen llegar, lo que se hará será deportarlas a otros países para que ahí puedan solicitar asilo y a ver luego qué pasará con las personas que... No sé cómo decir, pero el gobierno italiano, por ejemplo, con Albania, en castellano, perdón, pero ya tiene un acuerdo de externalización del asilo. Inglaterra también iba en esta dirección, no es Unión Europea, pero para entendernos, o sea, cada vez más los mecanismos que se van a utilizar son estos, cada vez más se impedirá, hay una obsesión sobre los movimientos secundarios. Entonces todo va en la dirección de evitar que entren, para evitar que se muevan, los bloqueamos cada vez con criterios jurídicos más fumosos, más ambiguos. Entonces ese es... Para mí la situación de momento va en una dirección muy mala y después de las elecciones europeas ni te cuento. Me he olvidado porque no se podía hablar de todo, de que Generación Identitaria ha organizado, por ejemplo, en la frontera entre Italia y Francia, una manifestación también con un helicóptero en el que bloqueaban directamente la frontera, y en Sicilia también organizó otra, o sea que incluso son redes ya transnacionales casi. Y sobre el tema del fascismo en mi país, somos campeones históricamente y tristemente en la actualidad. O sea, luego, como se puede apreciar, no es un fenómeno aislado, no es solamente Alba Dorada. Es curioso que ahora con las europeas han cambiado un poco la dinámica, pero los países que parecía hace poco que iban más en esta dirección eran justamente los países periféricos de la Unión Europea, y en esto también tiene un papel igual que se tendría que analizar muy en profundidad. Pero ahora con la situación también de Francia, de Alemania, o sea, la dirección va ahí y Italia está obviamente en primera fila en esto. O sea, fronteras, bueno, eso es un tema. En Italia se gestiona de manera diferente al Estado español. No hay enclaves como Ceuta y Melilla, pero hay islas, por ejemplo, como Lampedusa. Este tema de la externalización interna a un mismo país yo creo que ya está ocurriendo y que va a ocurrir. Entonces se podría, este proceso de externalización que cada vez más entra, externalización interna, dentro de algo y utiliza las mismas dinámicas de la externalización que ya se ha estudiado, histórica, entre países terceros, creo que se está dando y que se dará. Dentro del territorio, cuando no se trata de isla o enclaves, de momento no se ha dado, solo con el COVID se ha dado. A ver si ha sido también un laboratorio en este sentido, ¿no? Los controles internos. Pero ha habido deportaciones internas, esto sí, que en Ventimiglia las personas, había heredadas en Ventimiglia, cuando llegaba mucha gente, efecto tapón que decíamos, y no conseguían pasar, luego sí, con los peligros de que se hablaba, pero conseguían de repente llegar, pero hubo la idea de decir vamos a aligerar un poco la frontera, y la policía italiana hacía redadas, cogía autobuses y los llevaban a como si fueran los hotspots que decían los cates aquí, principalmente en Taranto y en otros sitios. Y entonces, bueno, sí que también estas dinámicas de traslado forzoso desde un sitio a otro se han dado y se tendrían que profundizar más. Molt bé, doncs ja no queda espai per més preguntes. Ara farem una pausa de 10 minutets, 5-10 minuts, no?
I res, ens tornem a veure amb l'Alejandro. Gràcies. Bueno, gràcies. Algú més? No, digues.